Vamos a pasar ahora al capítulo de leucemias, ¿sí? Vamos a hablar de las enfermedades malignas. Viene todo este fin de semana, hoy día, mañana vamos a tener una clase, ya les voy a decir a qué hora, y después, a partir de la próxima semana, tienen unas cuantas clases de la parte maligna con la otra vaina y luego la coagulación y el trasplante. Trasplante de manera somera, general, cuáles son las entidades o enfermedades más frecuentes en hematología. Ahora vamos a hablar de las leucemias, y sobre todo nos vamos a centrar en las leucemias agudas y cómo vamos a hacer actualmente el diagnóstico desde la morfología, la biología molecular. Ayer, cuando hablamos de mielodisplasia, me refería al hecho de que estos son trastornos clonales, donde el resultado del fenómeno de alteración de la proliferación, maduración celular y el hecho de que exista un trastorno en la apoptosis se debe a la emergencia de daños moleculares, de daños citogenéticos bien identificados. Y actualmente se puede identificar claramente cuáles son esos daños moleculares. Por lo tanto, ahora tenemos terapia blanco, dirigida no solamente, ¿sí? Como antes, a destruir los blastos y las células benignas, como hacíamos como se hace en las guerras, ¿no? Se lanzan bombas y mueren los civiles y mueren los militares. Actualmente también, al conocer esto, tenemos armamento, es decir, tenemos quimioterapia muy específica, o más que quimioterapia, tenemos medicamentos con terapia blanco, así como los rusos dicen, misiles altamente especializados, dirigidos en forma hipersónica a blancos específicos. Acá, al conocer esto, tenemos medicamentos altamente especializados que van a ir a dirigirse exclusivamente contra las células leucémicas, por ejemplo. Cuando hablamos de leucemias agudas, desde el punto de vista clínico, son situaciones que se presentan de un momento a otro. Es un paciente que estaba bien hace una semana y que, justamente debido a la emergencia de esta clona normal, sí, se altera la hematopoiesis y obviamente la enfermedad se hace evidente en el curso de pocos días. Cuando la enfermedad se hace evidente en el curso de un periodo mucho más largo y generalmente indolente, se habla de leucemias crónicas. Entonces, la primera clasificación desde el punto de vista clínico en agudo y crónico es el hecho de la emergencia y la evolución clínica que tiene una enfermedad. Una evolución clínica muy abrupta, muy agresiva en el curso de pocos días, nos hace pensar en un fenómeno agudo. Cuando la evolución es más larga, en el curso de semanas, de meses e incluso años, hablamos de leucemia crónica. En ambas, obviamente, existe una alteración clonal. Cuando hablamos de leucemias agudas, la proliferación clonal de blastos es una proliferación clonal de células inmaduras de blastos. Cuando existe más del 20% de blastos en la médula ósea, entonces hablamos de una leucemia aguda. El hecho de decir agudo implica proliferación de estas células llamadas blastos. ¿Qué implica esta proliferación? Una detención en la maduración de las células en la médula ósea. Cuando se compromete el linaje linfoide y hay emergencia y proliferación de blastos de morfología linfoide, se habla de leucemia aguda linfoide o leucemia linfoblástica. El solo hecho de decir leucemia linfoblástica nos hace asumir que estamos frente a una leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica aguda, que es un solo tipo de enfermedad. Cuando hablamos de la emergencia de precursores de origen mieloide, en este caso mieloblastos, ¿sí? En más del 20%, nos referimos a las leucemias no linfoblásticas, así se llaman, leucemias no linfoblásticas o de estirpe mieloide, consideradas actualmente como leucemias de tipo mieloblástica. Cuando hablamos de leucemia mieloblástica, hablamos de un sinnúmero de entidades. Lo único común es la semántica, leucemia mieloblástica, pero desde el punto de vista clínico, morfológico, evolutivo y de tratamiento, son totalmente diferentes. Cada una de las leucemias de estirpe mieloide, o más bien dicho, de estirpe no linfoblástica, es una enfermedad con características moleculares, biológicas y respuesta al tratamiento totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, en general, cuando hablamos de leucemias agudas, tenemos leucemias de origen linfoide y leucemias de origen mieloide. Muy bien. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una leucemia de tipo aguda, ¿sí? Ya sea de tipo linfoide o mieloide? Es muy difícil, porque cuando hablamos de leucemia aguda, las características semiológicas y las manifestaciones clínicas
y las consecuencias son prácticamente similares. Y básicamente los signos y los síntomas de presentación aguda en poco tiempo se deben ya sea a repercusión sobre la médula ósea, repercusión sobre otros órganos y el hecho de que existe una destrucción de estas células en forma acelerada. Se llama el síndrome de Lis tumoral. Obviamente, la característica de una leucemia aguda es el hecho de que existe un síndrome de fallo medular periférico. Existe mieloptisis de la médula ósea. ¿Qué es la mieloptisis? Habíamos dicho la ocupación de espacio, sí, vital. Es la ocupación de la médula ósea por células extrañas o células ajenas, lo que lleva a una restricción en la proliferación y maduración celular de las células rojas, serie blanca y plaquetaria. Por lo tanto, hay anemia por síndrome anémico desde el punto de vista clínico. Hay neutropenia, o sea, leucopenia con neutropenia especialmente, lo que origina manifestaciones de infecciones oportunistas con fiebre, y trombocitopenia, que origina sangrado. Un paciente con leucemia aguda tiene, por ejemplo, pancitopenia, tiene una bicitopenia con hiperleucocitosis a expensas de blastos. Como el sitio donde existe la expansión clonal es la médula ósea, muchas veces la médula está tan infiltrada que produce irritación del endostio, que tiene una inervación exquisita produciendo dolor óseo. Entonces, la verdad que los pacientes que tienen leucemia aguda se presentan entonces con pancitopenia, clínicamente con síndrome anémico, con fiebre y con síndrome purpúrico, con petequias, púrpura, equimosis, gingivorragias, sangrados espontáneos y se quejan de dolor óseo. Muchas veces estos blastos van a infiltrar otros órganos y van a originar hepatoesplenomegalia con dolor abdominal. Infiltran ganglios con adenopatías generalizadas. Menos frecuente la infiltración en la piel y en los testículos, sobre todo leucemia linfoblástica aguda, o en el sistema nervioso central, cuando se trata, por ejemplo, de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Debido a la destrucción permanente de estos blastos en forma espontánea, porque existe un recambio permanente con síntesis de DNA, son células muy inmaduras, muy activas, muy agresivas, se produce un síndrome de Lis tumoral que en el laboratorio se evidencia con hiperuricemia, hipercalcemia, aumento del calcio sérico, aumento del ácido úrico, con depósito de cristales a nivel túbulo intersticial, nefropatía túbulo intersticial, y puede haber una hipercalemia. Hay un tipo específico de leucemia que se llama leucemia promielocítica, es leucemia mieloblástica aguda M3, o leucemia promielocítica. Cuando existe liberación de los gránulos de mieloperoxidasa de los promielocitos, puede activarse, ¿sí?, el sistema de coagulación y sobre todo puede activarse la fibrinolisis, y hay una fibrinolisis acelerada con desarrollo de coagulación intravascular diseminada como manifestación debido a la expansión de la clona leucémica. Por lo tanto, en general, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un paciente con una leucemia aguda? Fácil. Paciente que estaba bien hace una semana, que durante la última semana está anémico, tiene fiebre, tiene hemorragias, tiene adenopatías, hepatoesplenomegalia, dolor óseo, y que en el laboratorio va a tener o pancitopenia, o bien una citopenia, o hiperleucocitosis con presencia de blastos circulantes en la sangre periférica, que cosa que no debe ocurrir normalmente. Y si hacemos un examen, ¿sí?, de sangre y electrolitos, vamos a tener hipercalemia, hipercalcemia, hiperuricemia. Y en algunas ocasiones un síndrome de Lis tumoral con falla renal aguda debido a una nefritis intersticial, donde poseen cristales de grupo provenientes de la destrucción de nucleoproteínas de los blastos. La anemia generalmente es normocítica normocrónica y regenerativa, ¿no? No va a ser una anemia ferropénica si tienes leucopenia y tienes trombocitopenia. No va a ser un sangrado agudo exclusivo. Se produce sangrado agudo, pero porque hay trombocitopenia, pero aquí hay una anemia normocítica normocrónica regenerativa y hay leucopenia y hay hepatoesplenomegalia. No va a ser una aplasia medular, si bien hay pancitopenia, aquí hay hepatoesplenomegalia. Entonces, básicamente, si es una semiología muy dedicada, muy minuciosa, puede llegar al diagnóstico de una leucemia aguda en primera instancia sin necesidad de cinematología. Para que ustedes se den cuenta, esta es la epidemiología y las manifestaciones en cuanto a la edad, tanto de la leucemia linfoblástica aguda como de la leucemia no linfoblástica.
Leucemia linfoblástica aguda tiene un pico grande, especialmente en gente joven, niños. La primera causa de cáncer en los niños es una leucemia linfoblástica aguda, un pico de presentación entre el año y los 12 años. Luego va descendiendo y se mantiene estable durante el resto de la vida y se hace un poquito más frecuente a partir de los 60 años. ¿Sí? Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en jóvenes. En cambio, la leucemia mieloblástica aguda, llamada como leucemia no linfoblástica aguda, es más frecuente en pacientes a partir de los 40 años, de edad media de la vida, y pacientes de tercera edad. Sin que eso quiera decir que los más jóvenes también tengan leucemia no linfoblástica aguda o leucemia mieloblástica aguda. Entonces, es una marcada diferencia desde el punto de vista epidemiológico. Leucemia linfoblástica aguda más frecuente en jóvenes niños. Leucemia mieloblástica aguda, adultos, ¿sí? Y tercera edad. Leucemia linfoblástica aguda, la diapositiva te muestra, más frecuente en niños y jóvenes, un pico de incidencia entre 2 y 5 años, una alteración clonal de proliferación en las células del linaje linfoide. Manifestaciones clínicas, las mismas, síndrome anémico, síndrome purpúrico, hepatoesplenomegalia con infiltración de vaso, de hígado, de ganglios linfáticos. Si vamos a la médula ósea vamos a ver una gran proliferación de blastos o linfoblastos. Una característica es que existen alteraciones clonales citogenéticas específicas que son responsables de la generación de esta clona leucémica. Por ejemplo, en adultos hasta el 25-30%, es decir, 3 de cada 10 pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tienen un cromosoma Filadelfia, es decir, una translocación 922, el cambio genético entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que les da un mal pronóstico, mucha agresividad. O puede tener, por ejemplo, una alteración 119 o una alteración 82, 822. ¿Sí? Entonces existen alteraciones cromosómicas específicas que vamos a ver adelante. Cuando hablamos de leucemia mieloblástica aguda, generalmente hemos dicho, tiene 2 picos. Uno en menores de 10 años, pero principalmente es la leucemia más común en adultos. ¿Cuál es la manifestación? Lo mismo que cualquier leucemia aguda: anemia normocítica normocrómica, trombocitopenia y la presencia de leucopenia o la presencia de mieloblastos. Muchas veces hay hiperleucocitosis con gran presencia de mieloblastos en el periférico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente con un aspirado medular. Si vamos al aspirado medular, vamos a ver una expansión clonal por penetración de precursores de tipo mieloide, que representan más del 20% de todas las unidades de la médula ósea. La principal pregunta: ¿por qué se producen las leucemias agudas, sobre todo la leucemia mieloblástica aguda? Exposiciones, radiaciones, fármacos quimioterápicos. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de la mielodisplasia y habíamos dicho que la mielodisplasia se considera una preleucemia, que hay algunas mielodisplasias que evolucionan, ¿sí?, en su historia natural a una leucemia mieloblástica aguda secundaria. Por lo tanto, sí, hay alteraciones que producen, sí, alteraciones citogenéticas, sobre todo en cromosoma 5, en cromosoma 7, en cromosoma 8, o bien en alteraciones citogenéticas bien específicas, como por ejemplo la translocación 15-17, que es específica de leucemia promielocítica, o la 821. La 821 es característica de la leucemia mieloblástica aguda L2. Hay muchas sustancias que pueden originar daño genómico, pueden producir alteraciones genéticas y pueden producir la expresión de estas células. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en leucemia mieloblástica? ¿Por qué se produce, ¿sí?, una leucemia? Hay predisposición genética y hay alteraciones genéticas características que hacen que haya daño cromosomal. Por ejemplo, ¿sí?, el síndrome de Down, la trisomía 21. Muchos de los sobrevivientes del síndrome de Down se van a morir de adultos por la generación o la emergencia de una leucemia aguda, una leucemia mieloblástica aguda, por ejemplo, megacarioblástica, o una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Hay otras alteraciones genéticas, neurofibromatosis, la anemia de Fanconi, pues es la anemia de Fanconi, es una anemia plástica constitucional congénita, con pancitopenia, pero en este caso es una aplasia medular. El síndrome de Klinefelter, el síndrome de Schwarzman-Diamond, que es una eritroblastopenia congénita. Alteraciones o exposición a agentes físicos y químicos, benceno,
heridas, tabaquismo con exposición al humo de tabaco, herbicidas, radioterapia, expresión o exposición a radiación ionizante, los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, o los que se han muerto por leucemia después de exponerse en Chernobyl. ¿Sí? Luego, la propia quimioterapia puede dañar la estructura nuclear. Habíamos dicho, hay muchos sobrevivientes de otro tipo de tumores. Por ejemplo, sí, cáncer de mama, el uso de anticiclinas, uso de filotoxinas, taxanos, todos estos son factores relacionados con la leucemogénesis. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bien claro, ya les he hablado de las manifestaciones clínicas consecuencia de la expansión celular. Entonces sospechamos que un paciente joven, por ejemplo, un chiquito de 12 años, llega a la emergencia porque tiene fiebre, porque está anémico y porque tiene adenopatías, dolor abdominal y tiene patosplenomegalia. Le hacemos un hemograma y vamos a ver la presencia, ¿sí?, de citopenias y en algunos casos la presencia de blastos circulantes. Entonces, esta es la secuencia. El hemograma permite la evaluación morfológica, ¿verdad? Primero en sangre periférica. Y luego, obviamente, estamos obligados a realizar un aspirado medular y una biopsia de médula ósea, donde la condición sine qua non es la presencia de más del 20% de blastos, ya sea linfoides o mieloides, para certificar el diagnóstico de una leucemia aguda. Por lo tanto, ¿sí?, si tienes más del 20% de blastos, leucemia aguda. Luego tenemos una serie de estudios que se hacen en los blastos. Se manda la muestra de médula ósea al laboratorio y se hace tinciones citoquímicas. Se envía a citometría de flujo para ver qué tipo de alteración inmunológica tiene la expresión de anticuerpos o proteínas específicas en la membrana de los blastos. Y lo que les había dicho, podemos hacer una clasificación citogenética y molecular de este tipo de enfermedad. Espero que me estén entendiendo. Esta es la prueba diagnóstica inicial. Un hemograma y un frotis de sangre periférica. Lo primero, miren, tomamos una muestra y obviamente hacemos un extendido y vamos a ver la presencia de blastos. Muchas veces no se ve blastos. El no ver blastos en sangre periférica no quiere decir que tengas una leucemia, pero el solo hecho de ver un blasto en sangre periférica, ojo, te hace sospechar de leucemia. ¿Cuándo sospechamos una leucemia? Cuando hay citopenias y cuando hay una reacción leucoeritroblástica. Estamos obligados a ir a la médula ósea y hacemos un aspirado medular con la Williams-Shiri y hacemos un extendido y vemos la morfología de la médula ósea. Habíamos dicho, si contamos más del 20% de blastos en la médula ósea, estamos frente a una leucemia. Y va a depender mucho de la morfología para saber si estamos frente a una linfoblástica o una mieloblástica. Luego enviamos al laboratorio para hacer estudios, como por ejemplo citogenética, estudios de los cromosomas. Extraemos DNA y podemos hacer, o sea, sembrar metafases y podemos ver, por ejemplo, una perlocación 822, ¿sí? Característica de la leucemia mieloblástica aguda. Un pedacito del cromosoma 8 se va al cromosoma 22 y un pedacito del cromosoma 22 al cromosoma 8. Y aquí vemos la expresión de genes. Podemos hacer estudios de biología molecular justamente para poder ver la expresión del gen ETO21, AML, así se llama. Y eso se ve en sondas por hibridación in situ o por estudios de PCR. Empecemos con el estudio morfológico. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, los que han llevado prácticas conmigo hemos visto que hacemos aspirados medulares en la cresta ilíaca. ¿Sí? Entonces entramos a la cortical, entramos a la médula y hacemos un aspirado y vemos esto. Esta es una médula ósea normal, leumórfica. Pero cuando la médula está reemplazada por células anormales que se llaman blastos, estamos frente a una leucemia. Muy bien, vamos a hablar y quiero que conozcan cómo hacemos el diagnóstico morfológico de una leucemia linfoblástica aguda. En leucemia linfoblástica aguda existen tres tipos, L1, L2 y L3. L, de acuerdo a la Convención Franco-Americana Británica, son blastos pequeños, parecen linfocitos, miren aquí un linfocito, pero aquí son blastos pequeños con escasos caracteres. Puede cerrar su teléfono, por favor. Es la presencia de un núcleo y un nucleolo, de manera que la cromatina es inmadura. Si nosotros vemos más del 20% de estas células, miren la médula ósea y vemos todas estas células que son, parecen linfocitos, de uno. ¿Sí?
Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, porque he puesto mudos a todos. El que tiene su micrófono prendido está ya mudo. Bueno, vamos a esto, chicos, porque les voy a hacer preguntas. El examen consta de todo esto, ¿no? Entonces, es una leucemia linfoblástica aguda L1, característicamente plastos pequeños. Es una leucemia linfoblástica L2, para que conozcan, plastos más grandes, y muchas células parecen raqueta. Miren, espejo de mano, tamaño nuclear grande, heterogéneo, nucleolo grande, hay nucleolos, que es la característica de los blastos. Hay basofilia citoplasmática. Miren, blastos L2. Y esta es la leucemia linfoblástica L3, Burkitt-like se llama. Leucemia tipo Burkitt, con la presencia de vacuolas tanto en el citoplasma como en el núcleo, blastos linfoides. La leucemia linfoblástica L3, desde el punto de vista inmunológico, es la contraparte de la presencia de blastos maduros. Es contraproducente, ¿no? Blastos maduros. ¿Qué significa tener blastos maduros? Significa que inmunológicamente estos blastos son capaces de secretar en forma completa y expresar inmunoglobulinas en superficie. Acuérdense, los linfoblastos pueden ser T y pueden ser B. Por lo tanto, hay leucemia linfoblástica B y leucemia linfoblástica T. Pero no es posible hacer la diferencia por morfología, porque nosotros no sabemos diferenciar linfocitos B y linfocitos T, menos linfoblastos B y linfoblastos T. La diferenciación es inmunológica y se hace por citometría de flujo. Pero, por ejemplo, si vemos estos linfoblastos con vacuolas, vamos a asumir que son linfoblastos B maduros. ¿Sí? La leucemia linfoblástica aguda B madura es la más agresiva, puede infiltrar el sistema nervioso central y expresa la membrana, ¿sí? Proteínas o antígenos ya específicos, ¿sí? Inmunoglobulinas específicas. Afortunadamente, la leucemia linfoblástica L1 y la L2, pero sobre todo la L1 es la más frecuente en niños y desde el punto de vista morfológico se ha visto que es la de mejor pronóstico. ¿Sí? Esta es la leucemia linfoblástica aguda L3. Muy bien. Muchas veces tenemos que hacer tinciones de estos blastos. Ya se llama tinción citoquímica. Mandamos al laboratorio y la citoquímica no es más que hacer tinciones, ¿sí? Sobre los blastos. Tinción de mieloperoxidasa, tinción de Sudán negro B, tinción de ANAI, tinción de PAS y TDT. Ojo, pregunta. La mieloperoxidasa y el Sudán negro tiñen gránulos de la serie mieloide. Por lo tanto, si estos blastos se tiñen con mieloperoxidasa y Sudán negro, no es una leucemia linfoblástica, ¿verdad? Por definición. Por eso, todas las leucemias linfoblásticas, L1, L2 y L3, cuando se tiñen con tinción de mieloperoxidasa y Sudán negro B, tienen que ser negativas. Si alguno de estos blastos nos quiere engañar y decimos es un linfoblasto, lo teñimos y es positivo para mieloperoxidasa, por más que tenga esta morfología, no es un linfoblasto, es un mieloblasto. ¿Por qué? Porque se está tiñendo con mieloperoxidasa con Sudán negro B. Por definición, entonces, desde el punto de vista citoquímico, el 99.9% de las leucemias linfoblásticas son mieloperoxidasa y Sudán negro B negativas. En cambio, las leucemias mieloides van a ser positivas. Alfa-naftilacetoperoxidasa es una tinción que tiñe monocitos. Por lo tanto, leucemia linfoblástica aguda, ANAE, negativo. El PAS tiñe glucógeno. Estos blastos en su interior tienen glucógeno, pero no en todos los casos. Puede ser positivo y puede ser negativo. En un 60% de los casos es positivo. Por lo tanto, si tú tienes un blasto con esta morfología y es mieloperoxidasa negativo, Sudán negro negativo y es PAS positivo, lo más probable es que sea una leucemia linfoblástica aguda. Pero ojo, si este blasto es mieloperoxidasa negativo, PAS negativo y Sudán negro B negativo, ¿sí? No es una leucemia, ¿sí? Mieloblástica aguda. Pero no podemos descartar una leucemia linfoblástica aguda. ¿Me han entendido? El hecho de que el PAS sea negativo no descarta leucemia linfoblástica aguda, porque en algunos casos puede ser negativo. El TDT es una proteína enzima que ayuda a acoplar las cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulina. ¿Quiénes sintetizan inmunoglobulina?
los linfocitos o los neutrófilos, los linfocitos. Y si son blastos, que son TDT positivos, eso quiere decir que son linfoblastos, no mieloblastos. Y probablemente linfoblastos de estirpe B. ¿Por qué el TDT es negativo en el L3? Porque ya les he dicho que en el L3 ya se expresan completamente en las membranas, en la superficie celular, expresión de inmunoglobulinas que han ensamblado cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulina. Por lo tanto, ya se ha perdido la actividad del TDT, ¿verdad? Por definición, en resumen, para pasar, leucemia linfoblástica aguda en general, mieloperoxidasa negativo y Sudán negro B negativo y ANAE negativo. Y puede ser positivo o negativo para paz. Cuando estamos en presencia de blastos diferentes a estos, con gránulos en su interior, hablamos de leucemia mieloblástica aguda. Y desde el punto de vista morfológico, la FAB, que es la clasificación franco-americana británica, desde hace más o menos 40 años, tiene bien establecida los 7 tipos de leucemia mieloblástica aguda. Esto simplemente es de conocimiento morfológico y actualmente no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista diagnóstico y sobre todo, ¿sí?, de clasificación y de tratamiento, porque la clasificación actual de leucemia mieloblástica aguda es una clasificación citogenética y molecular, como vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes conozcan qué es lo que vemos nosotros cuando hacemos un aspirado medular, tenemos la leucemia aguda indiferenciada, que no se sabe si es un mieloblasto o un linfoblasto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que los linfoblastos van a expresar antígenos específicos de cierto linfoide, como por ejemplo inmunoglobulinas. En cambio, los mieloblastos no van a expresar. Cuando no es posible diferenciar por morfología, se llama M0. La M1 es la leucemia mieloblástica aguda sin maduración, puro mieloblastos, pero no ha madurado a mielocito, promielocito, metamielocito. Hay más del 20% de mieloblastos en médula ósea. M2, mieloblástica con maduración. ¿Qué significa esto de mieloblástica con maduración? Que hay mieloblastos en más del 20%, pero el resto de las células son o expresan maduración mieloide, mielos, promielos, metamielos. La M3 exclusivamente proliferación de promielocitos. La M4 es una mezcla de monoblastos y mieloblastos. Hay una variedad donde existe proliferación de eosinófilos, se llama leucemia aguda mieloblástica M4. La M5 es la leucemia monocítica o monoblástica. La M5A monoblástica y 5M monoblástica con maduración, o sea, hay promonos y monocitos. La M6 es la eritroleucemia y la M7 la leucemia megacardioblástica. Vamos a ver cada una de estas. Esta es la M0, miren, aquí parecen blastos L3, ¿verdad? Pero no son blastos L3. Resulta que había mieloblastos, ¿por qué? Por cuando hemos hecho una tensión de mieloperoxidasa por citometría de flujo, estos mieloblastos expresaban positividad para mieloperoxidasa. Y si son mieloperoxidasa positivos, no son L3, son mieloblastos M0 porque son indiferenciados. La M1, miren, son blastos más grandes, que tienen gránulos en el citoplasma, y no sé si logran ver aquí. Hay como palitos refringentes de color rosado o rojo, se llaman cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer no son más que fusión de gránulos de mieloperoxidasa. ¿Quiénes tienen mieloperoxidasa? Serie mieloide, precursores de neutrófilos. Por lo tanto, si estos son blastos con núcleo, blastos precursores de neutrófilos, ¿qué cosa van a hacer? Mieloblastos. Pero son mieloblastos ya bien definidos. Y no existe más que mieloblastos, por eso son mieloblastos sin diferenciación mieloide, M1. M2, miren, aquí hay mieloblastos, pero aquí ya hay un metamielocito. Aquí ya hay un metamielocito, este es un mielocito. Entonces aquí ya tenemos mieloblastos y diferenciación mieloide, pero esos mieloblastos ocupan más del 20% de la médula ósea. Este es un M2, se dan cuenta, miren, aquí hay segmentados neutrófilos, pero la mayoría son mieloblastos M2. La M3 son promielocitos. Los promielocitos son las células mieloides más grandes. Una característica de los promielocitos que son grandes células hipergranulares que tienen cuerpos de Auer abundantes en el citoplasma. Leucemia aguda. M4, una mezcla entre mieloblastos y monoblastos. Los monoblastos son células pleomórficas. Monoblastos y mieloblastos, en más del 20%. La M4, cuando hay presencia de eosinófilos, fuera de verse 20% de blastos mieloides
de tipo monocitoide y de tipo mieloide, hay gran cantidad de leucinófilos. Hay más de 1000 leucinófilos en sangre periférica. La M5 es la leucemia monoblástica. Entonces son monoblastos. ¿Cómo los diferenciamos? Los mieloblastos, miren, son grandes, con nucleolo y con gránulos. Los monoblastos tienen células cerebriformes, no tienen gránulos, ¿sí? Y van a diferenciarse en monocitos. La M6 se llama eritroleucemia. ¿Por qué eritroleucemia? Porque hay mieloblastos y el resto de las células son precursores de serie eritroide. Son eritroblastos diseritropoyéticos, en más del 20% cuando hay mieloblastos. ¿Cuál es la diferencia con una mielodisplasia que tiene diseritropoiesis? En una mielodisplasia el número de blastos es menos del 20%. Acuérdense, en cambio, cuando hay más del 20% de mieloblastos, es una leucemia, sí, mieloblástica. Y si hay el resto de las células son eritroblastos diseritropoyéticos, es una eritroleucemia con M6. Y la M7, megacarioblastos. Es una leucemia muy difícil de diagnosticar. Son precursores megacariocitos, se llaman megacarioblastos. De igual manera, se hace citoquímica. Mieloperoxidasa. La M0 no va a tener mieloperoxidasa evidente, pues sin diferenciar solamente por citometría de flujo, pero de la M1 hasta la M6, todos son mieloblastos. Y todos los mieloblastos son mieloperoxidasa positivos, con excepción de la M7, que es megacarioblástico. La misma forma, Sudán negro B, todo va a ser positivo porque tiene gránulos de mieloperoxidasa. Alfa-naftilacetato esterasa o ANAE, solamente presente en serie monocitoide. Entonces, si tú tienes ANAE positivo, más mieloperoxidasa positivo, es una M4 o una M5. El PAS, que es la atención para el glucógeno, es positiva, hemos dicho, en leucemia linfoblástica aguda, pero puede ser positiva en M7. Si en M7 tenemos PAS positivo, mieloperoxidasa negativo y Sudán negro B negativo, puede confundirse con una linfoblástica. Pero ¿cuál es la diferencia? La morfología y la expresión de antígenos específicos. Los linfoblastos van a ser TOB, en cambio los megacarioblastos van a tener CD41, CD42, otro tipo de expresión antigénica y otras proteínas de la membrana. Justamente, una vez que hemos hecho el diagnóstico morfológico, el diagnóstico químico, nos interesa a nosotros saber el linaje de la proliferación blástica en forma bien específica, porque, por ejemplo, podemos estar frente a una M0 y estamos perdidos, no sabemos si es una mieloblástica o una linfoblástica y podemos errar en el diagnóstico, peor en el tratamiento. Entonces, hacemos el diagnóstico inmunológico, asignando el linaje de la proliferación blástica y establece si hay leucemias bilineales, hay algunas leucemias que tienen linfoblastos y mieloblastos, o hay blastos que expresan antígenos mieloides y antígenos linfoides. E lo más importante, factor pronóstico. La expresión de antígenos específicos de linaje permiten establecer claramente el linaje y el pronóstico. No es lo mismo tener una leucemia linfoblástica aguda B madura y una leucemia linfoblástica madura pre-B. Ya vamos a ver eso adelante. ¿Cómo se hace el diagnóstico inmunológico? Mediante citometría de flujo. La citometría de flujo es una prueba de diagnóstico hematológico mediante estos citómetros de flujo. Y estos citómetros de flujo van a poder analizar miles de células, ¿sí?, con características en función de la expresión de antígenos específicos del linaje. Miren, ¿en qué consiste? Esta es la membrana de una célula y las células tienen expresión de un antígeno específico. Ese antígeno específico se va a confrontar con un anticuerpo monoclonal y existe una argucia inmunológica donde al anticuerpo monoclonal le vamos a prender un antígeno que desprende luz fluorescente. Si el antígeno está presente en una célula y confrontamos con un anticuerpo monoclonal, el anticuerpo monoclonal se va a prender en toda la membrana, alrededor de la membrana de la célula donde haya positividad para ese antígeno. Y esto se va a ver en un microscopio de inmunofluorescencia y actualmente se va a poder identificar mediante un aparato de citometría de flujo. Esta técnica se llama inmunofenotipificación y es confrontar, ¿sí?, anticuerpos monoclonales con antígenos específicos de linaje celular. Y esto es leído por el citómetro de flujo, que expresa, ¿sí?, poblaciones celulares en función de la cantidad de esas células. Por ejemplo, esta es una citometría de flujo donde se hace lectura, por ejemplo, de 46.728 células de la médula ósea. Y aquí estamos viendo una población anormal, porque esto no debería haber.
en las curvas de citometría del flujo. Y se ha visto que esta población expresa, por ejemplo, ¿sí? CD19. CD19 es un antígeno específico del linaje B. ¿Qué significa eso? Significa que si hemos hecho un aspirado medular y se ve blastos y hacemos mediante citometría de flujo la investigación si estos blastos marcan CD19 y nos dice que estos blastos son en un 67% blastos CD19 positivos, quiere decir que estamos frente a un blasto de estirpe B. Sí, porque CD19 es un antígeno específico del linaje B, por lo tanto es una leucemia linfoclástica B. Para eso, chicos, esta diapositiva es fundamental y esta diapositiva sí o sí se les va a preguntar, porque esto es lo que actualmente se debe conocer en función del linaje celular. No nos interesa tanto la morfología, pero sí que aprendamos a interpretar cuáles son los antígenos específicos del linaje celular detectados mediante anticuerpos monoclonales. Adelante, anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Adelante, anticuerpos monoclonales. Tanto del estirpe B como el estirpe T, mieloide, mielocarocítico u otros antígenos. Para que ustedes aprendan y sea más fácil. La mayor parte de tu vida pasas estudiando medicina en la facultad entre los 19 a los 24 años, ¿verdad? A menos que se aplacen en fármaco y en hemato. Pero el 90% entra a los 19 años y sale a los 24 años. Ojo, CD19, 20, 21, 22, 23, 24, antígenos específicos linfoides B. Por lo tanto, si nos llega un informe y nos dice que en esa médula ósea estudiada por el fenotipo existe 60% de blastos CD19, CD20, CD21 positivos, ¿qué tipo de leucemia es? Una leucemia linfoblástica B. No se olviden, 19, 20, 21, 22, 23, 24, la edad de ustedes estudiando medicina. Una característica de las células B es producir inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas, primeramente, se sintetizan en el citoplasma y se expresan en la superficie. Por lo tanto, si nos dicen que hay expresión de inmunoglobulinas citoplasmáticas, es tipo B. Y peor aún, si ya las inmunoglobulinas se han expresado en la superficie, nos dice que son blastos que han expresado inmunoglobulinas de estirpe B madura. ¿Cuál es la célula afectada por el HIV? El CD4, ¿verdad? ¿Y qué significa CD4? Linfocito T. Si nos dicen CD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la membrana y CD3 en el citoplasma, son células de estirpe T. Y no hay duda, la única manera de diferenciar linfos B de linfos T, o en este caso blastos B, blastos T, es a través de la citometría de flujo. Si los blastos expresan CD2, CD3 o CD5, es una leucemia plástica de estirpe T, ¿verdad? No es B, va a ser T. Y aún si es mieloproteasa negativo, certificamos que es una leucemia linfoblástica, dependiendo si es B o si es T. Más frecuente la B que la T. Mejor pronóstico la B que la T. Pero digamos que 19, 20, 21 negativos, 2, 3, 4, 5 negativos. Y resulta que CD117 y sobre todo CD13 y CD33 son positivos, estamos frente a una leucemia mieloblástica aguda. Si tenemos una célula indiferenciada que es mieloproteasa negativo, PAS negativo, pero CD13, CD33 positivo, ¿qué tipo de leucemia es? Una leucemia mieloblástica aguda indiferenciada. CD14, CD64, pero CD14 específico de monocito. Por lo tanto, si hay CD13, CD33, CD14 positivo, leucemia M4 o M5, mielomonocítica o monoblástica. Si nos dicen que el blasto es PAS negativo, mieloproteasa negativo, morfológicamente es mononuclear, pero es CD19, CD20 negativo, CD2, CD3 negativo, CD3 negativo, 41, 42 positivo, 61 positivo, es una leucemia megacariocítica o megacarioblásica. Y jugando con esto, llegamos al diagnóstico. Hay otros antígenos
que nos permiten también establecer el diagnóstico de una leucemia aguda. El TDT, por ejemplo, el TDT es específico para leucemia linfoblástica aguda B madura. La ausencia del TDT, ¿sí? Leucemia linfoblástica B madura. El antígeno CD10 es el antígeno CALLA, Common Antigen Lymphoblastic Leukemia Acute. Es el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda. Si tienes un CD19, un CD20 y un CD10 positivo, no hay duda, es una leucemia linfoblástica aguda B, CALA positivo, antígeno común. CD34, chicos, y eso van a ver más adelante, es el antígeno específico de la célula madre pluripotencial hematopoyética. Algunas células blásticas o algunas células de leucemia todavía expresan CD34, así que eso quiere decir que son blastos o son células pluripotenciales hematopoyéticas. Simplemente es una aberración que todavía el blasto mantenga el CD34. ¿Sí? O la glicoprina A, que es la base de los grupos sanguíneos en una eritroleucemia, por ejemplo. Esta diapositiva fundamental. Y todo esto se entiende a través de esto. Es la autogenia de las células B. Conforme va madurando la célula B, miren, va expresando inicialmente DR y CD34, es la célula tronco madre potencial hematopoyética. Pero después va perdiendo el CD34 conforme va madurando y va adquiriendo antígenos específicos de linaje hasta expresar inmunoglobulina, sí, de superficie, que es la célula B madura. Esto tiene su expresión en los blastos, porque puede haber blastos con esta característica inmunológica o con esta característica inmunológica. Por lo tanto, desde el punto de vista inmunológico, los blastos linfoides o la leucemia linfoblástica aguda puede ser precursora B, precursora pre-B, transicional o una leucemia linfoblástica aguda B madura. En función de eso, se clasifica la leucemia y en función de esto tenemos el pronóstico. Cuanto más inmadura inmunológicamente sea un blasto o una leucemia de tipo B, tiene mejor pronóstico. Los marcadores T, de la misma manera, miren, la célula madre, potencia es 34, y conforme va madurando, va perdiendo y ganando antígenos específicos del linaje T, CD2, CD4, CD5, CD7. Diferenciación mieloide, lo mismo, 1333. Unidad formadora de coronas, granulocito macrófago, mieloblasto, promielo, mielo, metamielo. Esto hemos hablado en la segunda clase, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo se expresan antígenos. Y el mieloblasto expresa CD13, CD33. Y se expresa CD14, ¿sí? CD14 es un monocito. Y si es un blasto, es un monoblasto. De esta manera, las leucemias agudas se clasifican, por ejemplo, en leucemias linfoblásticas agudas de tipo B, con un fenotipo pro-B, B común, pre-B y B, dependiendo la expresión específica de cada uno de estos antígenos o proteínas de linaje. No es lo mismo una pro-B que una B madura, que ya no expresa TDT y que expresa inmunoglobulina en superficie. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente nos permite establecer el linaje y la característica inmunológica, sino lo más importante, el pronóstico. Desde el punto de vista pronóstico, las leucemias pre-B y B comunes son de mejor pronóstico que las B maduras. Las B maduras son muy agresivas y muy resistentes a quimioterapia. Entonces, si desde un principio yo sé que tengamos frente a una B, le voy a hacer una quimio o un esquema de quimioterapia, un protocolo mucho más agresivo que una pre-B. En niños, ¿sí? Las leucemias más frecuentes son las inmaduras. Lo mismo en la clasificación inmunológica T. Pre-T, T precoz, T cortical y T medular, dependiendo la expresión de los diferentes antígenos de maduración celular T. Por lo tanto, miren, esta es la frecuencia de presentación. La pre-B temprana, el 55-60%. Oh, entonces esa es la explicación por la que la leucemia linfoblástica B, en su mayoría, es de mejor pronóstico. Se presenta en niños y si es una pre-B temprana, probablemente tenga mejor pronóstico. A diferencia, por ejemplo, de la B madura, que afortunadamente es menor porcentaje, o una T, el 13 al 15% de todas las leucemias linfoblásticas es de tipo T. De la igual manera, la leucemia mieloblástica aguda, la M0, ¿sí? Que va a expresar C3 y C33, la M1, M2, M3, M4, M5, lo mismo, pero la M4 y M5 expresan CD14, la M6, C71 específico de eritroblastos, y la M7, C41, C42, megacardioblastos. Bueno, pasamos y damos un brinquito más y le pedimos al laboratorio, por favor, quiero que me clasifiques
a las leucemias desde el punto de vista citogenético y molecular. Y hacemos esto, hacemos cariotipos, hacemos hibridación in situ y hacemos una prueba de reacción de cadena de polimerasa. Y podemos ver cariotipos. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo no es más que una foto de los cromosomas condensados en metafase. Por ejemplo, podemos tener esta, la translocación 922, característica de una leucemia linfoblástica aguda de mal pronóstico del adulto. Un 20% de los pacientes se presenta esta translocación. Otra translocación 15-17, intercambio de material genético entre el cromosoma 15 y el 17. ¿Qué significa eso? El daño de los tóxicos ambientales, de los virus. Hay virus leucemogénicos, habíamos dicho, el HTLV1, el Epstein-Barr, ¿sí? Pueden producir daño genómico, o la predisposición genética, la fragilidad cromosomal, más la toxicidad ambiental que produce estas situaciones. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, se llama cromosoma Filadelfia. Mal pronóstico de leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? ¿Sí? Para que puedan entender qué significa la citogenética de leucemias. No es más que el intercambio de un pedacito del cromosoma 9, de uno de los cromosomas 9, al cromosoma 22. Miren, este pedacito va y se trasloca al cromosoma 22. Y este pedacito del cromosoma 22 que expresa un gen, cuando se rompe, se llama BCR, Break Cluster Region, va al cromosoma 9. En el cromosoma 22 se produce un alargamiento del brazo largo y esto produce una fusión de dos oncogenes, del gen BCR con el gen ABL. El cromosoma ABL viene de la leucina urina de Abrams. Y esto produce una fusión proteica con actividad de tirosina quinasa, así se llama, que va a fosforilar todas las proteínas que tienen residuos de tirosina, produciendo señales antiapoptóticas. Y si es un blasto, ese blasto no se va a apoptosar y va a proliferar en forma inmortal. La translocación 922 es característica de la leucemia mieloide crónica, pero la leucemia linfoblástica aguda es de mal pronóstico. Y los sitios de ruptura son diferentes. Cuando el sitio de ruptura, ¿sí?, es diferente y codifica una proteína BCR-ABL con un peso molecular B210, eso es característico de la leucemia mieloide crónica. Pero si la proteína P es 185, 190, a diferencia de la 210, es una ALL, una leucemia linfoblástica aguda. Todo esto se puede ver por medio de estudios moleculares en los laboratorios. Y estas son las alteraciones psicogenéticas características de la leucemia linfoblástica aguda. Puede haber alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Esta clasificación citogenética es muy importante desde el punto de vista pronóstico, ¿sí?, de riesgo. La hiperdiploidía, por ejemplo, el tener más de 22 pares de cromosomas, se presenta en 20% de los niños. Y la hiperdiploidía es de mejor pronóstico. Y mire, por ejemplo, por ocasión 12-21, 1-14, 1-19, 9-22, en el 25% de los adultos se presenta esto. En el 25% de los niños del 12-21, 8-14. Estas son translocaciones que se pueden evidenciar. En leucemia mieloblástica aguda lo mismo. Hay translocaciones recurrentes marcadoras de enfermedad. Si hay una translocación 8-21 es una M2. La 15-17 es característica de la leucemia promielocítica. La inversión 16 de una leucemia mieloblástica aguda con componente eosinofílico. Todo eso se puede ver a través de cariotipos o de FISH, que no es más que sondas con color. Miren aquí, translocación 8-21, característico de que hemos dicho de la leucemia mieloblástica aguda. Si tengo una leucemia mieloblástica positiva, CD13C33 positivo, y le hago un cariotipo, y en el cariotipo veo esto, translocación 8-21, estoy en presencia certeramente de una leucemia mieloblástica aguda N2. Fuera de esto, podemos detectar por biología molecular. Esta es la secuencia, cómo se amplifica, se extrae y se amplifica el DNA por medio de una técnica de laboratorio que se llama reacción de cadena de polimerasa. Y esto se puede hacer, se puede estudiar por medio de estas sondas de DNA y se puede identificar sondas de DNA diagnósticas de leucemia promielocítica, ¿sí? PML rarales. Y esto no es novedoso. Miren, se hace aquí en Bolivia desde 1999. Hay personas que tenían la presencia de translocación PML radar, translocación 15-17.
característico de la leucemia promielocítica. Para complicarnos la vida, chicos, ni modo, así es. Todo esto ha dado lugar a que la clasificación de leucemias agudas, en especial la clasificación de la leucemia mieloblástica aguda de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cambie y que actualmente pregunta esta sea la clasificación actual de leucemia mieloblástica aguda. Por lo menos tiene que saber la clasificación desde el punto de vista citogenético. No toma en cuenta la morfología. Y tenemos, por ejemplo, leucemia mieloblástica aguda con alteraciones genéticas recurrentes. La locación 821, que involucra la expresión de gen AML-ETO, la translocación o inversión 16 y la leucemia promielocítica aguda con translocación 15-17 y las anomalias 11-23. Así se clasifican. Son 4 alteraciones citogenéticas. 821, translocación 16-16, inversión 16, translocación 15-17, específica de la leucemia aguda promielocítica, y el síndrome es 11q23, muy agresivo, con expresión del gen MLL. O bien leucemia mieloblástica aguda que sobreviene de una mielodisplasia. Es aquella que tiene alteraciones, sí, morfológicas de disemopoiesis y alteraciones de cromosoma 5, cromosoma 7 y cromosoma 8. Es decir, son leucemias secundarias que vienen de una mielodisplasia. O bien leucemias mieloblásticas agudas secundarias a medicamentos, alquilantes orales o relacionados con quimioterapia, y ciclofosfamida, o inhibidores topoisomerasa o ipodofilitoxinas, tenipósido y topósido, ahí les hemos dicho. Entonces, esta es la clasificación actual de leucemia aguda mieloblástica. En función de estas alteraciones citogenéticas, miren cómo cada una de estas leucemias mieloblásticas, la M1 y M2 está relacionada con la 821, con esta frecuencia de presentación. 15-17, no se olviden, M3, pregunta, translocación marcadora de leucemia promielocítica, que actualmente es de buen pronóstico y potencialmente curable. El 99% de las leucemias promielocíticas son curables. Inversión 16, M4 eosinofílica. Translocación 9-11, M4, translocación 11-23 de muy mal pronóstico, las leucemias que son de peor pronóstico, las componentes monoclonal. O la trisomía 8. Esto es bien importante porque permite establecer la clasificación citogenética de leucemias agudas y está en relación con factores de riesgo. ¿Cuáles son los 3 factores de riesgo en leucemia aguda, mieloblástica aguda, cuando nosotros damos tratamiento o estamos frente a este paciente? Primero, nos vamos a preguntar su citogenética. Segundo, si existen mutaciones, si estas translocaciones han generado expresión o alteración en la presencia o en la función de proteínas en estas células. Sí, proteínas mutadas. Son mutaciones que se pueden ver por reacción de cadena de polimerasa, por biología molecular. ¿Y cómo responden al tratamiento? Miren, las de alto riesgo, de lesión 5, monosomía 5, monosomía 7, que están relacionadas con mielodisplasia y que expresan una mutación que se llama gen mutado FLT3. El FLT3 es de peor pronóstico en la leucemia mieloblástica aguda. Y obviamente tienen pobre respuesta al tratamiento inicial, le damos quimio y no responden. En cambio, pacientes que responden rápidamente y que tienen inversión 16, translocación 821, 15-17, tienen un pronóstico más favorable. En leucemia mieloblástica aguda, por lo tanto, se dan cuenta, sí, desde el punto de vista citogenético, las pronóstico desfavorable son las que involucran cromosoma 5, cromosoma 7, cromosoma 8 o 11-23. Y la de nuevo pronóstico, para translocación 821, inversión 16, 15-17. ¿Sí? Aquí está. Estas son las de nuevo pronóstico y estas son las de nuevo pronóstico. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de leucemia mieloblástica aguda? En general, quimioterapia. Y hay 2 fases. La inducción a la remisión, esto simplemente para que conozcan. La inducción a la remisión. ¿Cuál es el objetivo de la inducción a la remisión? Restaurar la hematopoiesis normal, eliminar la presencia de blastos y que lleguen a ser menos del 5% y que no haya una recaída o una recidiva. El esquema más conocido se llama esquema 7+3. Estamos hablando de leucemia AML, leucemia acute mieloblastic leukemia. ¿Sí? Se utiliza un medicamento que se llama antraciclina con otro medicamento que se llama citarabina. Son 7 días de tratamiento cuyo objetivo va a ser volver a la normalidad, devolver a la normalidad la hematopoiesis. Una vez
que se logra remisión, es decir, que el hemograma se normaliza, que desaparecen la esplenomegalia, la hepatomegalia, que no hay blastos en la médula ósea, les damos tratamiento de consolidación o por remisión. Podemos hacer quimioterapia, o en este caso, la indicación de consolidación es el trasplante alogénico de médula ósea, así se llama, el trasplante de un donador excluyente. Por lo tanto, ¿sí? Actualmente, al conocer todo esto, chicos, se habla de terapia dirigida para leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que les estoy hablando? Sirve que conociendo clásicamente, ¿sí? Y esto es bien importante, la biología, la naturaleza de la leucemia, en este caso el mieloide, podemos nosotros emplear terapia dirigida, misiles inteligentes dirigidos contra proteínas. Por ejemplo, sabemos que la mutación del gen BT3 tiene un pronóstico desfavorable. La mutación en estos genes, ¿sí? RUNX, ASLX1, TP53, también relacionados con el pronóstico. Entonces, en estos vamos a utilizar, por ejemplo, medicamentos como inhibidores del TP3, midostaurina, o gilteritinib, o inhibidores del IDH, imucinibib y enacinibib, o anticuerpos monoclonales, gentamicina o gamicina, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD33, específico de la membrana del mieloblast, o inhibidores del BCL2, que es una proteína codificada por la expresión o la translocación de genes de la leucemia aguda. Tenemos el venetoclax, que tiene como objetivo esta proteína codificada. Entonces, en función de esto, más quimioterapia, actualmente las tasas de remisión van mejorando. Una característica diferencial y específica dentro de la leucemia mieloblástica aguda, en esta soledad positiva vamos a hablar, es la leucemia promielocítica. La leucemia promielocítica es un subtipo muy característico y biológico diferente de toda la leucemia mieloblástica aguda. La característica fundamental, y no quiero que se olviden, es la prolongación 15-17. ¿Qué significa eso? Que un pedacito del cromosoma 15 ha ido al 17 y el 17 al 15, pero a nivel del cromosoma 17 hay una función de un transcrito, de una proteína, de un gen, que se llama PML, promielocítica leuquimia rara alfa, que es el receptor de ácido retinoide. Y se ha visto que la expresión de este gen y la translocación hace que el tratamiento sea totalmente diferente y que la enfermedad sea potencialmente curable en 3 fases. Y que el tratamiento no sea con quimioterapia, sino que sea con agentes dirigidos a modular y a inducir diferenciación, ¿sí? Sobre el oncogen RAR alfa con no análogo, sino derivados de la vitamina A, ácido holotransretinoico, así se llama, o ATRA, que se combina con arsénico, dióxido de arsénico y oxogamicina, sumab o quimioterapia. Se ha visto que en inducción a la remisión, la leucemia promielocítica tiene un 99% de posibilidades de entrar en remisión completa. Y luego con quimioterapia hacemos la consolidación y hacemos mantenimiento y vamos a ver, miren, que a partir del 2009 es altamente curable. Miren, antes de la era pre-ácido transretinoico, porque no se conocía esta translocación, la mortalidad era altísima. Y a los 10 años prácticamente solo 4 de 10 estaban vivos. En cambio, con la administración de ácido holotransretinoico y arsénico durante estos últimos 20 años, esta es una curva de sobrevida. Y para que ustedes vean, a los 6 años, prácticamente el 90% de los pacientes de mal pronóstico, imagínense los de menor pronóstico, están vivos y curados, a diferencia de la era PA. Entonces, ¿cuál es el tratamiento actual? Les voy a preguntar de leucemia promielocítica. Vamos a hablar un poco sobre leucemia linfoblástica aguda, que tiene mejor pronóstico y que es más frecuente en jóvenes o en niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo de leucemia linfoblástica aguda? La edad. No es lo mismo un adulto mayor que un niño de 9 años, ¿verdad? Los niños entre el año y los 12 años, mejor pronóstico. No es lo mismo tener
leucopenia que leucocitosis. ¿Qué es leucopenia? Quiere decir que los blastos están confinados a la médula ósea. Pues, ¿qué es leucocitosis? La leucocitosis por la presencia de blastos. 250,000 blastos. Los chicos que están conmigo en el práctica han visto a un último paciente que se llama Luis Miguel Lizarazo. ¿Se acuerdan? Les he dicho, chicos, estoy preocupado porque este paciente tiene 200,000 blastos, 250,000 leucos en la sangre periférica. Por lo tanto, es el peor pronóstico. Y es muy agresiva su enfermedad. Luego, el tiempo para alcanzar la remisión completa. Los que alcanzan remisión completa a las 4 semanas, mejor pronóstico. Los que no pueden alcanzar remisión completa, peor pronóstico. El inmunofenotipo. Ojo, les he explicado toda la noche. El inmunofenotipo es fundamental. ¿Quiénes tienen mejor pronóstico? El inmunofenotipo B, sobre todo pre-B común, ¿verdad? En cambio, el B madura y los T, peor pronóstico. Y características citogenéticas. ¿Quiénes hemos dicho que tienen peor pronóstico? Cromosoma Filadelfia, leucemia linfomástica aguda. Y mejor pronóstico, la hiperdiploidía, ¿sí? Hiperdiploidía. Y el hecho de tener, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de alteración citogenética. 12-21. La expresión de la translocación 12-21 en leucemia linfoblástica aguda hace que los niños en hiperdiploidía 12-21 tengan un pronóstico muy favorable. ¿Sí? Muy favorable. En función de eso, entonces, ¿sí? Esta es la diferencia en edad. Miren, por ejemplo, los adultos alcanzan solamente 80-90% de tasa de remisión, pero la sobrevida no supera el 50%. En cambio, en niños entre 2 y 10 años, el 90% de los niños va a estar curados. ¿De qué depende eso? Ya les he dicho, del inmunofenotipo y de las características citogenéticas y moleculares. Es el cariotipo y ¿cómo se llama? La sobrevida y la evolución. ¿Cuáles son los que tienen peor pronóstico? Les voy a preguntar. Cromosoma Filadelfia, leucemia linfoblástica aguda, translocación 4-11 o carotipos complejos. En cambio, ¿en quiénes tienes mejor pronóstico? En la hiperdiploidía, en la duración 9P, pero sobre todo en la hiperdiploidía. ¿Cuáles son las fases de tratamiento finalmente en la leucemia linfoblástica aguda? Para que conozcan. Inducción a la remisión, post-remisión o consolidación y terapia de mantenimiento. Y luego en estos pacientes damos profilaxis al sistema nervioso central con quimioterapia intratecal. ¿Sí? En la inducción utilizamos varios medicamentos, especialmente paroxetina con micrestina. En la post-remisión, methotrexato dorsal, que el mantenimiento, mercaptopurina. No interesa que sepan esto, pero sí las fases del tratamiento de una leucemia linfoblástica. Por aquí hay algunos casos que yo les voy a preguntar, pero para que ustedes vean, miren, así les voy a preguntar, obviamente más resumido. Por ejemplo, el caso 1. Con esto vamos a terminar para que ustedes vean cómo hacemos el diagnóstico y cómo vamos con el tratamiento. Es un varón de 65 años, un ingeniero civil, sin antecedentes patológicos. En septiembre de 2014, anemia, dolor óseo, fiebre, y se enteró por disnea y dolor precordial. ¿Qué tenía en el hemograma? Anemia, glóbulos rojos normales, pero tenía leucopenia, trombocitopenia, y tenía reacción leucotrioblástica con blastos del 6% de sangre periférica. El fibrón sérico estaba bajo, bajísimo, ¿sí? La espirometría duraba 50% de blastos, y de esos había 40% de promilocitas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico morfológico? Leucemia aguda mieloblástica M3. Hacemos un inmunofenotipo, población clonal 88% de blastos, CD13, CD33 positivos, mielocresceres positivos. No había duda, estamos con una leucemia mieloblástica aguda. ¿Sí? CD14, monocitos negativo, HDA negativo. Miren, CD7, 1%. Le hacemos un citogenético por FIS, tenía translocación 15-17, con expresión PML rara. Por lo tanto, ¿qué tipo de leucemia es esta? Una leucemia de tipo promielocítico, mieloblástica aguda M3. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho quimioterapia. Tenía riesgo alto, ¿por qué? Porque tenía, ¿sí? Inducción, tenía cardiomegalia, derrame pleural e infiltración pericárdica por blastos. Los blastos se habían infiltrado al corazón, al pericardio. Hicimos inducción de remisión, ¿con qué hemos dicho? Con ATRA, ácido holotransretinoico. Y a los 15 días estaba en remisión completa, remisión parcial y remisión completa. Y por inmunofenotipo, compararemos este inmunofenotipo con este inmunofenotipo. Al inicio tenía 88%, y en octubre de 2014, 0,6%. Y en diciembre de 2014, 0,01%.
Y por Fish, la población, que inicialmente era 86% de expresión femoral alfa, había bajado al 6%. Luego seguimos con quimioterapia y luego mantenimiento, ¿sí? Y luego vigilancia. Si se dan cuenta, ¿sí? El FISH en junio de 2017, 24 meses después del tratamiento, era totalmente negativo y había desaparecido la progresión que se decía. ¿Qué significa eso? Que después de 2 años de tratamiento, miren este hemograma totalmente normal, y ya había desaparecido la clona leucemia, que ese es el objetivo. Cuando hacemos el diagnóstico de una leucemia, el objetivo no es hacer desaparecer la leucemia desde el punto de vista morfológico, sino apuntar a la desaparición de las características citogenéticas y moleculares. Esta era la leucemia inicialmente, y esto es y este es un inmunofenotipo. Miren, CD14 negativo, CD mielopolisesa 90%, 13, 33 positivo, leucemia mieloblástica aguda. Y miren, lo mismo, van desapareciendo. O sea, tenía inicialmente 90%, tenía 94, 98%, y luego van desapareciendo, ¿sí? En porcentaje del mismo paciente, ¿sí? Y finalmente, este es cómo nosotros hacemos el seguimiento molecular. Aquí el 86% al diagnóstico, ¿sí? Era PMR alfa positivo, y luego al 9%, y finalmente, miren las fechas. Primero, 8 de septiembre de 2014, 5 de noviembre de 2014. En un mes y medio habíamos bajado hasta el 9%. Y finalmente, ¿sí? El 2017, el 2014, 2015, 2016, 2017, 3 años, 2 años y medio de tratamiento, primero alfa negativo, y el paciente se encuentra en esta curva de sobrevida. Entonces, para que ustedes vean lo importante, ¿sí? No solamente es hacer el diagnóstico, sino entender qué significa tener una leucemia aguda actualmente. Muy bien, sé que es un montón de información, tienen que leer,